Pues bueno, esto de las fases geométricas surgió allá en el lejano y remoto año de 1984. El mundo de 1984 era como que muy diferente. Si alguien quiere saberlo, pues hay libros que hablan sobre él, incluso creo que les van a pasar una película basada en ese libro, o ya pasó. Entonces, entre otras cosas que había en 1984 en el mundo de aquel entonces, pues hubo Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Big Brother, el gran hermano, decía que la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es poder. Bueno, como verán, el mundo no era muy diferente entonces de ahora. En aquel entonces, pues, el Big Brother era quien lo decía, ahora lo dice Bush. Próximamente lo dirá Hillary Clinton, y bueno, ahí se le lleva. Ese mismo año, pues, este señor, Berry, publicó un artículo en alguna muy ilustre pero muy inencontrable revista de ciencia de nombres, donde hablaba de algo que llamaba fases geométricas. Y resulta que su idea es como que muy sencilla. Resulta que hay algo que les llaman teorema diabático en mecánica cuántica. Lo que nos dice este teorema diabático es que si hacemos evolucionar un sistema de tal manera que la evolución de este sistema sea cíclica, o sea, y lenta, cíclica en el sentido de que el estado inicial y el estado final coinciden, y bueno, lenta, lo que va a pasar es que el estado final del sistema coincide con el estado inicial. Y bueno, es básicamente esta cosa. Y es una idea como que muy sin chiste, ¿no? O sea, evidentemente si hago que la evolución del sistema sea suficientemente lenta o no muy rápida, pues quiere decir que en algún sentido estoy invirtiendo poca energía o le estoy metiendo poco al sistema para que evolucione, ¿no? Por eso lo hace de manera tan lenta. Y entonces no invertirle energía al sistema para que evolucione, pues se traduce en que no haya transiciones entre estados, ¿no? O sea, lo más probable, lo más natural es que si la evolución es cíclica, o sea, si dejo al estado con los mismos parámetros con los que inicialmente lo tenía, en los valores, pues lo más natural es que efectivamente sea el estado inicial y el estado final coincidan. Entonces es una idea como que muy sin chiste. Berry hizo algo aún más sin chiste. O sea, dijo, bueno, sabemos que en mecánica cuántica, de hecho, como lo que nos interesan son no la función de onda en sí, no el ket del sistema, sino de hecho la probabilidad. Y la probabilidad está definida hasta fases. Pues entonces podemos decir que la evolución adiabática del sistema pues me va a regresar al mismo sistema, excepto alguna fase. Esto también es sutil, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno trabaja con la ecuación de Schrödinger y resuelve la ecuación de Schrödinger para los estados propios del sistema, para los estados con una energía bien definida, pues bueno, Berry propuso esto aparentemente sin chiste, digamos, es el mismo estado para términos físicos, o sea, el mismo estado multiplicado por alguna otra fase. Y lo que él hizo fue calcular cuál era la contribución de esta fase. Lo interesante es que además de la contribución dinámica, de la evolución propia del sistema, o sea, básicamente el factor exponencial de la energía multiplicado por el tiempo, aparece otra cosa que depende de las propiedades del sistema y depende de una manera particular. Pero ¿qué es? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Pero vamos a dar varios rodados, por supuesto, porque si no se terminaría la plática como en 10 minutos. No les quitarían las galletas. Entonces, bueno, básicamente esta cochinada es, en su versión más sencilla, podría ser como un número complejo, ¿no? Una función compleja. Y entonces estoy agarrando un número complejo y lo estoy multiplicando por una fase. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a un número complejo cuando lo multiplico por una fase? Imaginario, un número complejo, y pues si lo multiplicamos por una fase, pues en algún sentido solamente lo estamos rotando, ¿no? De hecho, en el sentido geométrico solamente lo estamos rotando en el ángulo justo que
viene aquí. Y bueno, eso es muy claro de variable compleja si escribimos el número z en términos de módulo por exponencial, ¿no? Módulo de la vía. Entonces, si lo multiplicamos por una fase, pues entonces el nuevo ángulo pues, va a ser el original más grande. Entonces, eso quiere decir que geométricamente lo que dice Berry es que el estado original va a ser, el estado final va a ser el estado original rotado por un cierto valor. Ahora, bueno, seguimos con preguntas geométricas. Entonces, yo tengo un vector, quiero rotarlo por un cierto ángulo y quiero que esta rotación sea a través de una evolución cíclica o de recorrer una trayectoria cerrada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tengo que hacer esa rotación o cómo tiene que ser el tipo de espacio sobre el que tengo que hacer la rotación? Porque, bueno, por ejemplo, pues lo que uno sabe de geometría diferencial es que se agarra el plano euclidiano, agarra un vector, hace transporte paralelo a lo largo de cualquier curva, pues el vector al final va a coincidir consigo mismo, no le pasa nada. Entonces, la respuesta está en que necesitamos hacer el transporte paralelo del vector en una trayectoria circular, pero no en un espacio plano, sino en un espacio, por ejemplo, en una esfera. Pues en la esfera, por ejemplo, podemos agarrar sobre los meridianos, un vector tangente a uno de los meridianos y desplazarlo hasta el polo norte y después bajarlo por otro meridiano hasta el ecuador. El transporte pues lo hacemos como siempre conservando el ángulo del vector con la curva a lo largo de la cual lo desplazamos, ¿no? Pues en el caso de ir de A al polo norte, pues como esa curva es justo a la cual el vector es tangente, pues sigue siendo tangente al final, ¿no? Cuando lo regresamos por otro meridiano, pues entre el vector y el meridiano de un cierto ángulo, pues el transporte de ese vector al ecuador pues lo hacemos conservando el ángulo que tiene aquí. Y entonces cuando regresamos al ecuador, resulta que ya ese vector ya es pues paralelo ahora al ecuador, justamente. ¿Sí? Entonces, si cerramos la evolución cíclica, regresándolo al punto A, pues resulta que el vector original respecto del vector original pues está rotado. ¿Sí? O sea que en nuestros términos y pensando en un vector complejo, pues adquirió una cierta fase, ¿no? Solo por el hecho de tener esta evolución cíclica. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque nos dice que el espacio donde tenemos que hacer la rotación, que a fin de cuentas es el espacio de parámetros del sistema físico que estamos considerando, pues tiene que ser un espacio con curvatura, sea lo que fuere que significa eso en términos de los parámetros físicos del sistema. Porque si es un espacio que no tiene curvatura, pues simplemente no voy a adquirir ninguna fase con la evolución cíclica. Eso. Entonces, bueno, fase es igual a rotación y es igual a curvatura, pero ¿la curvatura de qué? Entonces uno dice, bueno, pues yo soy físico, no soy matemático, así que no sé nada de curvaturas, o al menos no mucho. Entonces, lo que puedo hacer es recordar. Recuerdo que resulta que el electrón lo puedo ver de alguna manera enferma y rara, bueno, más rara que como se ve ordinariamente, como si estuviera introduciendo una derivada covariante en algún espacio raro. O sea, la derivada normal la modifico con un coeficiente de conexión, que es lo que hace uno usualmente en geometría diferencial, pero resulta que este coeficiente de conexión es justamente el vector del potencial de un sistema electrostático. O sea, la componente temporal es el potencial electrostático, lo que correspondería al potencial eléctrico, al potencial escalar, y las partes espaciales pues son el vector potencial. El rotacional de las partes espaciales pues es justamente el campo magnético. Entonces, si hacemos esta construcción, o sea, asumimos que la presencia de un campo electromagnético modifica la geometría del espacio de tal manera que tenemos que introducir una derivada covariante. Entonces, si asumimos eso, pues esta es la derivada covariante, entonces de inmediato la